En la nación subyacente, no solo por el título, sino el texto mismo, te concentras en una construcción, nación, guión al otro lado, patria con otros términos de referencia. Pero al final del día me queda la impresión que en el libro nación funciona en tanto las relaciones con un proceso de formación de identidades. ¿Cuánta relación tiene que no estemos preocupándonos por nuestra memoria con el hecho de estar perdiendo, si es que te parece que lo estamos perdiendo, los espacios para encontrarnos, formar identidades que nos aglomeren, varias identidades como correspondan, y ser conscientes que el pegamento que funda la nación es por lo menos un aglomerado de ideaciones comunes sobre lo que somos y en lo que nos encontramos? ¿Cómo logramos ese salto? Esa es una relación entre lo que ocurre, lo que no estamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que puede sembrar. Yo creo que sí, yo creo que tenemos una oportunidad. Yo pienso que toda esta situación que es tan dramática la tenemos que tomar como una posibilidad para construir algo positivo. Esta situación en la que nos encontramos, incluso políticamente, que es una situación de desgaste absoluto, donde tenemos a extorsionadores pidiéndole a personas al pormenor, al fondo, al lado del micro, es esa descomposición total del Estado y yo creo que los ciudadanos tenemos que reclamar. Lo que vimos ese día 25 de septiembre es a los ciudadanos yendo a reclamar a las autoridades y a pedir por nuestros derechos. Porque si reducimos la democracia simplemente a votar cada 5 años, y eso es todo lo que es la democracia, tenemos un problema. Yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho de preguntar, de pedir y entrar en diálogo con unos con los otros, pero también a mí me parece que hay una oportunidad cuando no tenemos un solo discurso que nos dice esta es la nación peruana y si ustedes no cumplen el requisito A, B y C, no son peruanos. Yo creo que más bien tener la posibilidad de entrar en diálogo y pensar cómo construimos esta nación, quiénes tenemos derecho a participar en esta discusión. Yo creo que eso es lo que más necesitamos. Cuando repasas en el libro el dilema este eterno sobre si la independencia nos fue concedida o la adquirimos, aterrizas en el concepto de nación y te haces la pregunta alrededor de si la nación es algo que existe antes y causa la independencia o una construcción que se forma desde el propio Estado. ¿En cuánto puede ser también una construcción que se forme desde una sociedad que reclama un puente común a todas sus identidades? Bueno, yo creo que en nuestra región, no solamente en el Perú, sino en toda la región, el Estado antecede a la nación. Es decir, la República del Perú, que no es lo mismo que el Virreinato del Perú, que no es lo mismo que los incas, que no es lo mismo de los preincas, ese Estado, que es la República que nosotros reivindicamos el Bicentenario ahora, es una construcción, pero esa construcción se tiene que hacer con unos ladrillos, se tiene que hacer con una cal, con un mortero, con algo que la haga funcional. Y esos elementos son esos elementos que digo subyacen, y con esos elementos se construye. Pero si nosotros queremos, y nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué no somos esta nación unitaria, perfecta, donde todos somos iguales? Es porque somos una nación y siempre hemos sido una nación muy diversa. Y somos una nación con diferencias regionales, con diferencias étnicas, con diferentes idiomas, con diferentes prácticas culturales. Y en la medida en que el Estado ha sido excluyente y se ha sentido que los peruanos tienen que ser de cierta manera o si no, no son peruanos, a mí eso me parece problemático. Me parece mucho más posible para encontrar una respuesta de nación en una nación que sea abierta y que permita la diversidad. ¿Hay algún proceso, alguno de los procesos actuales sobre los que quiero tu opinión? La Amazonía, por ejemplo. El espacio amazónico en el Perú no se ha incorporado al Estado peruano hasta el siglo XX. La colonia, el periodo colonial, no había control más allá de la ceja de selva. En el norte, en Chachapoyas, un poquito Tarapoto, pero no mucho más. Eran lugares que no se controlaban. En el siglo XIX, Ramón Castilla establece el fuerte de San Ramón. Oxapampa, Posuso, se da para los colonos alemanes que se traen en proyectos totalmente estrambóticos de mediados del siglo XIX, porque se pensaba que la tierra estaba vacía, se le entrega cuando se paga la deuda en el contrato Grace, pero no estaba vacía. Esa tierra nunca estuvo vacía, siempre estuvo llena de personas que tenían su propio espacio y no estaban atravesados por el Estado peruano y no tenían experiencia del Estado peruano. La primera gran experiencia es esta tremenda memoria del caucho, esa entrar a destruir.
Y hay lugares que no se han recuperado completamente de eso. Y no solamente que no son la despensa, sino son también el lugar donde se extrae el oro, donde se extrae la madera, donde se extrae el cacao, donde se extraen muchísimas cosas y donde se explotan a las personas. Entonces, el hecho de que se pueda pensar en un país que contenga, porque además si tú ves el área que ocupa la Amazonía dentro del mapa peruano, es la región más grande. Un momento así de crítico, así de demoledor, puede también ser un factor que nos motive o que abra espacio para volver a pensar en la construcción de una nación que pueda reunir todas las peruanidades que tiene ese territorio. Lo que nosotros conocemos como Perú solo tiene 200 años. Y aquí estamos hablando de procesos milenarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de las diferencias entre el norte del Perú, el centro del Perú y el sur del Perú, estamos hablando de diferencias que preceden a la llegada de los españoles. Ya ni siquiera estamos hablando de la conquista, estamos hablando no solamente de la civilización de los incas, sino de las anteriores y de los conflictos que habían entre los diferentes grupos étnicos. Porque cuando llegan los españoles, ellos dicen, ustedes todos desde ahora son indios, que además les llaman indios porque piensan que han llegado a otra parte del mundo. Crean la idea de lo que es la indigenidad o ser indígena. Pero eran personas que se consideraban muy diferentes. Los huancas, los chimú, los ichma, eran identidades propias. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que esa diversidad es natural y tampoco tenemos que tener miedo a ella y pensar más bien que lo que necesitamos es, con los elementos que tenemos en nuestra cultura política ahora, plantear posibilidades de igualdad de condiciones, igualdades legales, igualdades de representación. Yo creo que eso es lo que nos falta. Aquí el Estado no es capaz de producir bienes públicos de calidad para todos. Mira, en Europa todo el mundo va a las mismas escuelas. Todo el mundo, digo, todo el mundo quiere decir de abajo, de al centro, de arriba. Claro. Ricos, pobres, negros, blancos, católicos, no católicos. Todos van a las mismas escuelas. Que es lo que te genera una suerte, sensación de política. Comunidad política, ¿no? Exacto, claro. Porque acá más bien las escuelas, los intentos de reforma lo que buscaban es que aprendiéramos a entender lo que leemos y a resolver problemas matemáticos, pero no a crear comunidad. No hay, digamos, si hubiera calidad en la educación, en la salud, sería, digamos, un bien público compartido. Y todos nos sentiríamos, digamos, iguales, una comunidad política de iguales. Eso es lo que pasa en Europa. Aquí no, ¿no es cierto? Claro. Cuando se enfermó el primer ministro inglés, ¿a dónde fue? A un hospital público. A un hospital, que es lo que corresponde. ¿Aquí dónde hubiera ido? No, bueno, acá hubiese ido a una clínica privada. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha salido del hospital donde ingresó hace exactamente una semana tras dar positivo por coronavirus. El mandatario tuvo que ser tratado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Público St. Thomas en Londres, donde se le administró oxígeno.